Cambio radical de león a gatito. La vida de Pablo. Porque Pablo, antes de venir al cristianismo, tuvo unas características bien especiales, como de un león queriendo devorar a todo aquel cristiano que se le ponía por delante. Era un hombre cruel, un hombre duro, pero que cuando conoce a Dios, Dios hace todo el cambio. Hechos capítulo 7, versículos 56 al 58. La palabra de Dios dice así: y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y sigue ahí, capítulo 8, versículo 1 en adelante, al versículo 3, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vayamos ahora al capítulo 9 del mismo libro de los Hechos, versículo 1 en adelante. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el campo por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hay un sitio en el internet que me gusta mucho. No sé cuántos de ustedes vieron el programa ese de aquí en Estados Unidos, de la persona que eligen como cantante, como el mejor cantante, American Idol. No sé cuántos de ustedes lo vieron. El muchachito que ganó, él andaba con una banda así como la que yo uso en la mano, y lo que decía en la banda era I am second, yo soy el segundo. Eso tiene un significado. Lo que pasa es que hay un grupo de creyentes allá en el área de Texas, en Dallas, que han hecho un grupo donde personas de mucha reputación en el mundo secular se han convertido y dan a conocer a través de este sitio del internet sus testimonios. De esos testimonios hay dos que estuve viendo durante la semana y que me impactaron. Uno de ellos es de una señora que se llama Karen Green, una persona de color. Ella en el video narra cómo desde pequeña fue abusada sexualmente y que eso la llevó a las calles donde ella vendía su cuerpo por dinero. Ella cuenta todo lo que pasó en su vida personal, hasta el momento cuando ella conoció a Jesucristo, cuando ella comprendió la palabra de Dios y entregó su vida al Señor. En ese momento comenzó a cambiar de tal manera que ahora Dios la usa para dar su testimonio y decir: sí se puede, Dios tiene el poder para cambiar, Dios tiene el poder para transformar. Vi otro video de una persona que se llama Brian Welch. Brian Welch, si ustedes ven el video, está todo tatuado, todo bien especial el hombre, pero él da a conocer cómo la fama, cómo el pertenecer a un grupo musical que se llama Korn, muy loquero el grupo, lo llevó a experimentar las drogas, el alcoholismo, una vida deshecha completamente. Entonces él dice de que no fue hasta un día en que él le dijo: Dios, si tú eres real, si tú de veras existes, muéstrate a mí, obra de tal manera que yo pueda decir no a todo esto y decirte sí a ti y poder criar a mi hijo de una manera diferente. El día llegó, Dios le contestó la oración, él fue transformado, él dejó el grupo Korn y ahora él da su testimonio para decir: sí se puede. La palabra de Dios tiene poder, sí se puede. El hermano Emilio mencionaba parte de mi testimonio cuando él estaba dirigiendo el culto. Es cierto, yo lo he experimentado, que Dios tiene el poder, sí se puede, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, tiene poder. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante, dice que cuando Dios envía su palabra y la da a conocer, no vuelve vacía. La labor de nosotros es dar a conocer que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es viva, que tiene poder. Y cuando nosotros lo damos a conocer, yo le aseguro que Dios va a obrar en su corazón. Dios va a obrar en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder.
el ejemplo o lo que leímos nosotros en el libro de los Hechos nos presenta el ejemplo de Pablo. Pablo era un personaje bien especial. Fíjese que él nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, este Pablo que cuando uno ve la vida de Pablo lejos de Dios, era un hombre con características que uno se queda espantado. A pesar que este personaje, Pablo, había tenido una buena educación, había tenido una buena familia, había tenido un privilegio que no muchos judíos tenían en aquella época, de tener la ciudadanía romana. Era un hombre bien especial. En lo religioso era un hombre religiosísimo. ¿Qué? Pero que su celo religioso lo había llevado a tal punto que ahora que el Señor ha levantado a un grupo de creyentes, el Señor Jesucristo, para que den a conocer lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, ahora Pablo empieza a perseguirles. De veras que la religiosidad bloquea no solamente los ojos, sino que lleva a las personas a actuar de maneras que uno no comprende. Empieza a perseguir a los cristianos nomás porque son cristianos. Si la gente supiera, y Pablo en esa época hubiera conocido, que el cristianismo lo único que busca es el bien, probablemente hubiera recapacitado. Pero la religiosidad ciega completamente. ¿Qué? Por lo tanto, Pablo, dice la Escritura, ahí donde nosotros leímos, que cuando Esteban es apedreado, el primer mártir cristiano, él estaba ahí. Las personas que habían apedreado a Esteban pusieron la ropa a los pies de este joven, de un joven llamado Saulo, Pablo. Ahí estaba él observando, dando el ok, diciendo: sí, déjenme aquí la ropa y ustedes mátenlo. ¿Okay? Después de eso, al ver que probablemente el pueblo judío ha agarrado favor a lo que ha sido la muerte de Esteban, él pide cartas ahora a los religiosos para decir: denme el ok para poder perseguir a los cristianos, no solamente aquí en Jerusalén, sino salir a las afueras. Ir a Damasco, quiero ir a Damasco y perseguir a los cristianos, a los que se identifican con Jesucristo. Yo los quiero seguir. Por lo tanto, iba. Según los historiadores, hubieron muchos cristianos que padecieron mucho, porque no era un trato bastante fino el que se les daba. Eran arrastrados de las greñas, eran tirados en el piso, eran castigados y llevados a la prisión por ser cristianos. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Pero me impacta lo que él dice en Romanos 1:16. Ahora, cuando él ha conocido a Jesucristo, dice: yo ya no me avergüenzo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe usted que aquellos que hemos experimentado la realidad y el poder de Dios, no nos avergonzamos de Dios? ¿No nos avergonzamos de ser cristianos? ¿No nos avergonzamos y no nos duele que hable la gente mal de nosotros? Porque hemos experimentado. A mí no me pueden decir que el agua no quita la sed. ¿Cuántos de ustedes creen que el agua quita la sed? Si yo le cuestiono a usted y le digo: no, es mentira, el agua no le quita la sed, tome Coca-Cola, y no le estoy haciendo propaganda a la Coca-Cola, ¿qué usted me diría a mí? ¿Que estoy mal o que estoy tan mal? ¡Que estoy mal! ¡Que estoy mal! ¿Por qué? Porque ustedes han comprobado que el agua quita la sed. Así es el cristianismo.